Hola, buenos días. Gusto verlos. Vamos a ver hoy la clase de mecanismos inmunológicos del daño renal. Vamos a ver como las cosas inmunológicas, sobre todo de las glomerulopatías, que es, pues bueno, las patologías que ustedes van a ver durante este módulo. Es interesante cuando ya lo vemos desde el punto de vista inmunológico, porque en ese punto ya podemos entender de una manera a lo mejor un poquito más lógica el mecanismo, la sintomatología que nos pueden dar este tipo de enfermedades. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, sabemos que las enfermedades glomerulares, van a estar originadas por una alteración en la permeabilidad de estructura o función del glomérulo. O sea, para que nos dé cualquier síntoma, tiene que estar alterada la función de estructura o la permeabilidad. Y sabemos que, bueno, por lo general, cuando nosotros hablamos del término glomerulonefritis, nos estamos refiriendo a que hay una patogénesis inmune. Las glomerulonefritis las podríamos considerar primarias cuando el problema es incipientemente en el riñón, o secundarias cuando a lo mejor la enfermedad de base surge en algún otro órgano, aparato, etcétera, y repercute en el riñón, ¿no? Como en todas las enfermedades, digo, estas clasificaciones son lógicas. Entonces, podemos hacer clasificaciones de la glomerulonefritis desde un punto de vista inmunológico, desde un punto de vista histológico, o bien en base a la clínica, ¿no? Vamos nosotros a abordar básicamente lo que sería desde el punto de vista inmunológico, pero bueno, pues vamos a ver que una enfermedad glomerular alguien nos vigila. Ok, bueno, entonces, para que se presente una enfermedad glomerular, bueno, se tienen que conjuntar una serie de eventos. Acuérdense que, pues actualmente nos estamos dando cuenta que la mayor... Sí, claro. Okay. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos una genética propiamente, y sobre esta genética tiene que actuar una epigenética, ¿no? Dígase lo que ustedes quieren. O sea, contaminación, alimentación, forma de nacimiento, etcétera. O sea, son todos estos factores que van a influir en esta genética para que se expresen esas enfermedades. Entonces, sí, en la mayoría de las enfermedades ahorita ya estamos viendo que pues sí tenemos que tener cierto componente para que se presenten ciertas enfermedades. Y bueno, las glomerulopatías no se alejan de esta situación. Y bueno, pues definitivamente va a ser muy importante, bueno, dependiendo la anatomía patológica, el tipo de enfermedad glomerular, y bueno, pues también dependiendo de la enfermedad glomerular también va a ser la presentación clínica. Obviamente, si juntamos todo esto entre la presentación clínica, la anatomía patológica, la patogenia genética inmunológica, pues nosotros vamos a determinar qué enfermedad glomerular existe, y en función a esto vamos a ver el pronóstico. El pronóstico, pues básicamente lo describimos en tres divisiones, que puede evolucionar esta enfermedad glomerular hacia la curación, o bien puede volverse una patología crónica, o bien hacia la muerte renal, ¿no? Que es lo que posteriormente vamos a conocer como insuficiencia renal. Y bueno, pues es cuando ya requieren ciertas terapias de sustitución. Entonces, bueno, de antecedentes genéticos, aquí les pongo nada más algunos ejemplos. Sabemos que, bueno, ciertas variaciones en el HLA y en el resultado de células que nos pueden determinar cierto tipo de enfermedades glomerulares. Por ejemplo, el HLA de R2, que se ha relacionado con la presentación de enfermedades de Pescher. Y sabemos que, bueno, aún hay varias enfermedades que no tenemos como tal escrita genética, pero pues en varias de ellas se está buscando. Y sabemos que, bueno, pues en este punto sí es bueno saber si hay o no alguna predisposición, pero todavía no tenemos en la mayoría de las enfermedades como tal un tratamiento a nivel genético, ¿no? Pero es hacia lo que vamos. Acuérdense que hacia lo que vamos es a que la medicina sea individualizada, ¿sí? O sea, a que este paciente tiene este factor genético, entonces yo voy a actuar en función a la prevención de que a la posterior aparezca una enfermedad, ¿sí? Esperemos ya que les toque ya a ustedes
Que sí, pues ya hay ciertos tipos de cáncer que se les dan tratamientos genéticos y se curan, ¿no? Igual inmunodeficiencias, ya se dan tratamientos genéticos y ya se empiezan a curar las enfermedades desde la base, ¿sí? Entonces eso es ya lo que nosotros vamos. Dentro de la sintomatología, disculpa, de las enfermedades glomerulares, bueno, podemos tener diferentes síndromes glomerulares. Conocemos, bueno, hay algunos autores que los dividen básicamente en 4, que sería el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, lo que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva y lo que es la glomerulonefritis crónica. ¿Sí? Ahorita ya van avanzados en nefro, sí. Van empezando. Ah, bueno, les va a servir. Van a ir entendiendo un poquito más de lo que es la función, ¿no? Aquí vamos a ver que tenemos, bueno, de acuerdo a la histopatología, nosotros podríamos definir la enfermedad glomerular dependiendo del patrón que nos exprese. Y bueno, esto va a depender de lo que se requiera, ¿no? Hay enfermedades que se puede hacer el diagnóstico como tal por microscopía de luz. Y aquí podríamos clasificarla en focal, difusa, segmentaria, proliferativa, crecientes, etcétera. Pero a veces, como para tratar de encontrar la causa, nos tenemos que ir hacia microscopías un poco más sofisticadas para tratar de determinar la presencia o no de ciertos componentes del sistema inmune. Por ejemplo, a veces se solicitan en los pacientes una microscopía por inmunofluorescencia, y estos van a ser muy importantes para determinar los componentes de la vía clásica o alternativa del complemento, que ustedes lo conocen, y o bien para determinar la presencia de complejos inmunes dentro del glomérulo. Si se fijan en la imagen de arriba, se ven áreas de fluorescencia, valga la redundancia, y estos son básicamente depósitos de complejos inmunes dentro del glomérulo. O bien, ya hay enfermedades en donde ya nos tenemos que ir a una estructura un poco más exacta. Y, por ejemplo, pues aquí podríamos ver una microscopía electrónica. En esta parte, bueno, en donde ya queremos ver estrictamente, por ejemplo, los pedícelos, estas elongaciones de los podocitos hacia el glomérulo. Entonces, de repente, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, en donde podemos observar una destrucción de estos podocitos, pues ya nos tendríamos que ir a una microscopía electrónica, ¿no? Para tener una visión como más clara del problema. Y bueno, sabemos que muchas veces estas lesiones glomerulares, así como muchas enfermedades desde el punto de vista inmunológico, se van a presentar por disregulación del sistema inmune, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema inmune que debe funcionar de tal manera, cuando de repente la regulación no es adecuada, es cuando el mismo sistema inmune puede generar enfermedad. Entonces, sabemos que esto puede ocurrir ante una respuesta inmune inapropiada a antígenos propios, ¿sí? ¿Sí? Pensé que estaban preguntando. A antígenos propios, que es lo que nosotros llamamos autoinmunidad, o bien hacia una respuesta inefectiva a antígenos externos, ¿sí? Que es lo que normalmente nosotros debemos de tener una respuesta a antígenos externos, pero si esa respuesta no es adecuada o es exagerada, nos va a generar enfermedad. ¿De acuerdo? Aunque sea antígenos externos. Sí. E igual, acuérdense, por ejemplo, hay ciertos antígenos acuérdense que mientras esté el antígeno, va a estar la respuesta, ¿sí? ¿En qué momento se detiene la respuesta? Cuando desaparece el antígeno, ¿sí? Esto es lo que estrictamente debería de ocurrir. Pero a veces si nuestro sistema inmune no puede eliminar el antígeno, pues ahí resta constantemente esa respuesta. O a veces incluso, aunque se haya montado una respuesta a un antígeno externo, pueden surgir ciertos anticuerpos que puedan tener reactividad cruzada contra antígenos propios, que es lo que vemos en la glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿De acuerdo? En donde se forman antígenos contra la bacteria, pero después comienzan a reaccionar contra el mismo glomérulo. ¿De acuerdo?
Entonces, acuérdense que hay una disregulación, o sea, no, hay una pérdida en la orientación del sistema inmune. Sabemos que, bueno, pues cuando nosotros hablamos de inmunidad, si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Pero bueno, doy por hecho que ya hay varios conceptos que ustedes ya tienen como claros. Entonces, si nosotros hablamos de autoinmunidad, pues vemos que muchas veces esto es por una alteración en la selección clonal. Sí sabemos que normalmente todos los linfocitos autorreactivos se tendrían que eliminar, pero a veces no ocurre esto. ¿De acuerdo? Y sabemos que, bueno, lo que comentábamos anteriormente, se puede desencadenar por infección o toxinas. Hay ciertas cuestiones que nos pueden favorecer la aparición de neoantígenos, de nuevos antígenos, que el organismo reconoce como dañinos. El tabaquismo es un problema que sí nos genera mucho esto de autoinmunidad. A lo mejor no nos toca a nosotros, pero a lo mejor les toca a nuestros hijos. ¿Sí? Por eso es bien importante que no fumen. ¿De acuerdo? Y ustedes como médicos, pues sí es bien importante no fumen, porque pues no le pueden decir al paciente, oiga, no fume, ¿no? Y sí, actualmente cada vez se le encuentran más detalles al tabaco, y no se diga las drogas, que bueno, yo les voy a picar acá, entonces que se ve. Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque pues sí, el tabaquismo por sí mismo, también el envejecimiento. Acuérdense que todos a partir de los 30 años vamos perdiendo un muy pequeño porcentaje de la función de todos nuestros órganos, ¿no? Entonces sí hay ciertas cuestiones que pueden ir acelerando estos procesos y la aparición de estos neoantígenos. Y bueno, pues hay algunos antígenos que pueden actuar como superantígenos, es decir, generar una respuesta inmunológica muy exagerada. Y podemos, dentro de estos, pues considerar ciertas bacterias, ciertos virus, que van a desencadenar una estimulación como muy importante del linfocitos T y B. O bien lo que es el mimetismo molecular, ¿no? Que nos pueden generar una actividad cruzada en ciertas enfermedades. O bien, bueno, ciertos virus que nos pueden generar una respuesta indefectiva. Es decir, es muy difícil erradicarlos. Bueno, afortunadamente, por ejemplo, para el virus de la hepatitis C, pues sí, ya hay manera de erradicar, pero bueno, sí podemos ver, por ejemplo, en el caso de infección por virus de hepatitis B, en edades tempranas puede generar cierta tolerancia y estado de portador. Y bueno, sabemos que mientras esté el antígeno, va a estar la formación de complejos antígeno-anticuerpo y por consiguiente, la predisposición a la lesión glomerular. Entonces, bueno, tenemos diferentes mecanismos. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Los alumnos que están en línea sí o tienen alguna duda? Todo bien, doctora, gracias. Gracias. Bueno, ok, entonces, acuérdense que tenemos diferentes mecanismos inmunológicos de la glomerulopatía. Entonces, bueno, puede haber un depósito de complejos antígeno-anticuerpo in situ u originados en la circulación, es decir, que se formen ahí mismo en el glomérulo o que lleguen a través del torrente sanguíneo y se depositen ahí, ¿sí? Acuérdense que, bueno, el riñón finalmente es un filtro, ¿no? Y nos filtra grandes cantidades de sangre durante todo el tiempo. Y aquí vemos que, bueno, puede ocurrir la activación de anticuerpos frente a antígenos glomerulares o bien la activación primaria de linfocitos T, ahí en el mismo glomérulo. Sabemos que obviamente todas estas respuestas nos van a liberar una cantidad de mediadores de la inflamación. Dentro de estos, bueno, se puede favorecer la actividad, la activación del complemento o bien la activación de ciertos factores de la coagulación que estando ahí en el glomérulo pues van a generar una lesión. Entonces, dentro de la clase, regresándonos ya a lo que sería la clasificación inmunológica del daño renal, bueno, pues podríamos considerar que hay enfermedades por inmunocomplejos, que pueden ser inmunocomplejos circulantes, que llegan y se depositan ahí al riñón, ¿de acuerdo? Que estaríamos hablando, ¿se acuerdan de este tipo de hipersensibilidad? Son circulantes y llegan.
Solo tienen 4 posibilidades. ¿Sí? ¿Tipo 3? ¿Sí? Ok. Entonces, acuérdense que, bueno, pues, los inmunocomplejos pueden estar circulantes, llegan, se depositan y, bueno, me pueden generar este mecanismo de hipersensibilidad. O bien, por inmunocomplejos in situ, en el caso de la glomerulonefritis post-streptocóxica o de la membranosa. Enfermedades por anticuerpos, antimembrana basal glomerular. Ahorita, ¿ya vieron la estructura del riñón? Ya están viendo lo que es anatomía e histología del riñón. Muy bonito, perfecto. Entonces, ¿me entienden esta parte de enfermedades donde el anticuerpo está dirigido contra esa membrana basal glomerular? ¿Qué es lo que observamos, por ejemplo, en el síndrome de Goodpasture o en la glomerulonefritis rápidamente progresiva idiopática? Que bueno, ya es lo que se pretende, que las menos posibles sean enfermedades idiopáticas. Y enfermedades mediadas por células, ¿no? Que es lo que observamos en la glomerulonefritis por cambios mínimos o en lo que son las focales y segmentarias. Acuérdense que esta presentación inmunológica de la glomerulonefritis sí nos puede determinar importantemente el tratamiento y también dependiendo la respuesta al tratamiento, el pronóstico de ese paciente. Hay, por ejemplo, en las que hablamos de la rápidamente progresiva, son enfermedades que le funden el riñón en horas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes como médicos, bueno, en principio van a ser médicos generales, tienen que estar como muy alertas, ¿no? De cuáles serían los datos como para, tomar medidas, pues, más urgentes con los pacientes. Y aquí vemos, bueno, que hay diferentes mecanismos de formación de inmunocomplejos. Entonces, normalmente acuérdense que para que un inmunocomplejo circulante, por ejemplo, nos genere daño, es porque se produce en mayor cantidad a la que puede ser eliminada o no se elimina adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces es como muy lógico esta parte. Entonces, aquí vemos que normalmente los anticuerpos circulantes, los inmunocomplejos circulantes, se van a unir al C3b de los eritrocitos y pues van a ser depurados, ¿no? Es paso a través del vaso, van a pasar a través del vaso y tendrían que ser eliminados de una manera estricta, pero si falla esta depuración, pues tienen la posibilidad de unirse al receptor FC de las células mesangiales adentro del riñón. Y bueno, pues obviamente, también esto no es solo que llegue y se una. Para que se lleguen a dar este tipo de uniones, tiene que existir cierta avidez, carga y tamaño de estos inmunocomplejos. Y esto es interesante porque dependiendo de esta avidez, tamaño y carga del inmunocomplejo, va a ser el sitio, incluso dentro del glomérulo, en donde se va a unir ese inmunocomplejo. Y ese sitio en donde se va a unir nos va a determinar mucho la presentación clínica del paciente. ¿De acuerdo? Si quieren que me detenga en algo, me dicen. Sí. Sí, por pura circulación, por el paso del inmunocomplejo, aunque no esté dirigido estrictamente contra el mesangio, por ejemplo, si por ejemplo el inmunocomplejo es grande y tiene cargas apropiadas, se va a unir. Es una deposición pasiva. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, tenemos diferentes antígenos que pueden ser expresados y que van a favorecer también la unión de estos inmunocomplejos, como la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, o a ciertos antígenos plantados. Por ejemplo, los antígenos estreptocóxicos que comentábamos, ciertos antígenos alimentarios se han descrito. Sabemos que, bueno, diferentes células van a tener diferentes mecanismos inflamatorios. Acuérdense que en principio la inflamación ante un antígeno extraño, idealmente, la inflamación tiene un mecanismo de sanación, ¿sí? Pero cuando no se lleva en una manera bien regulada, puede tener un mecanismo de daño. Todas las células van a tener sus diferentes mecanismos para tratar de generar esta inflamación y esta eliminación del antígeno, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las estirpes celulares, pues están los linfocitos T,
CD4, CD8, macrófagos, neutrófilos, etcétera. Y bueno, estos van a viajar a través de la sangre o a través de los tejidos para depositarse, ¿no? En el sitio donde se requiera. Acuérdense que no solo las células, tenemos diferentes citocinas. De hecho, ahorita, por ejemplo, en el COVID, se estuvo mencionando mucho contra interleucina 1, contra interleucina 6, etcétera, porque acuérdense que no es solo la presencia de las células, sino el medio ambiente, ¿sí? Era lo que yo les decía, para que ustedes lleguen aquí a ser médicos, se tuvo que haber presentado diferentes factores, la presencia de sus papás y un ambiente adecuado, ¿no? Para que ustedes lleguen a este punto. Entonces, sí. Ay, sí, los intenté cambiar, ya no me... perdón. Arriba dice factores solubles, mensajeros intercelulares. Y una disculpa, si el rojo lo traté de eliminar de las diapositivas, se me olvidó esto. Pero bueno, entonces tenemos diferentes citocinas, que nos van a favorecer respuesta TH1, respuesta TH2, acuérdense, respuesta TH1 principalmente lo que es la interleucina 2, el interferón gamma, respuesta TH2, interleucina 4, 10, 13, ¿sí? O citocinas derivadas de monocitos, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 6 y todo. Acuérdense que, bueno, son citocinas, inflamatorias, y tenemos, bueno, diferentes quimiosinas, como la interleucina 8, el MCP1, el RANTES, etcétera, o diferentes factores de crecimiento, ¿no? Que nos van a favorecer igual reparación del daño. Acuérdense que el sistema inmune inflama y después repara, ¿sí? Limpia todo el proceso que tuvo que haber realizado para poder exterminar ese antígeno. Entonces, hay diferentes factores de crecimiento que les comentaba. Y bueno, vamos a ver que para que se lleve a cabo el daño glomerular, bueno, pues tiene que haber ciertos efectos sobre ya sea las células epiteliales, mesangiales o endoteliales. Vamos a recordar aquí un poquito la estructura del glomérulo. Entonces, acuérdense aquí. Muy bien. Ya después les voy a poner otra diapositiva de la estructura del glomérulo. Entonces, acuérdense que aquí estamos, es como si estuviéramos viajando adentro del vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que van caminando adentro del vaso sanguíneo. Lo primero que nosotros pues vamos a observar es pues la célula endotelial, ¿no? La célula endotelial que va a estar aquí rodeando todo lo que sería el capilar glomerular. Por fuera de este endotelio, pues vamos a ver la membrana basal glomerular que está aquí en azul, si la alcanzan a ver. Y bueno, por fuera de esto vamos a ver lo que son los podocitos con sus pedícelos o sus procesos epiteliales que van a estar pues rodeando este glomérulo. En esta zona vamos a tener las células mesangiales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo, dependiendo del tipo de daño, pues bueno, en dónde vamos a ver el efecto desde el punto de vista histopatológico. Entonces, lo que les comentaba de que, bueno, pues se activan ciertos factores del complemento y ciertos factores de la cascada de la coagulación para que se lleve a cabo el daño. Sabemos que, bueno, para que uno de los principales efectores en ciertas glomerulopatías son, por ejemplo, los elementos de la vía clásica, como el C1Q, y esto lo vamos a observar en ciertas glomerulopatías, como las secundarias, a lo que es la nefritis lúpica, la crioglobulinemia, las membranoproliferativas, ¿sí? Vamos a ver un incremento en la presencia de ciertos factores del complemento ante determinadas glomerulopatías, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en el caso de la vía alternativa, bueno, esta la vamos a ver muy, muy activada
en el caso de lo que son las glomerulopatías membranoproliferativas o las post-streptocóxicas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, vamos a ver que, bueno, dependiendo el factor de la coagulación, pues, el incremento también puede ser el tipo de presentación histopatológica. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura y la función del glomérulo, que bueno, pues básicamente es filtración. Y aquí nosotros vemos, ¿no? Bueno, los vasos aferentes, etcétera. Y vemos aquí todos los capilares glomerulares y por fuera del capilar glomerular, pues el espacio urinario, ¿sí? Y bueno, hay que recordar que dentro de esta microcirculación, bueno, sabemos que este endotelio tiene la característica de ser un endotelio fenestrado, es decir, va a tener orificios. Ay, aquí sí los alcanzan a ver, en el esquemita, ahí, ¿sí? Ok, entonces aquí vemos que es un endotelio fenestrado, la membrana va a estar glomerular, que tenemos una lámina que se describe como rara intensa, una densa central y una rara externa, rara interna, rara externa y densa central, y bueno, pues el epitelio visceral, que es lo que conocemos como podocitos, y pues acá tenemos el mesangio, que era lo que habíamos mencionado en la estructura. Entonces, si nosotros fuéramos caminando adentro del endotelio, como que sí la imagen, si se fijan, bueno, aquí vemos algunos eritrocitos y se alcanzan a ver aquí unos pequeños orificios que son las fenestras del endotelio. ¿Sí los ven? Dice que de repente las presentaciones en diapositiva no nos ayudan mucho, pero bueno, aquí más o menos se alcanza a ver. Bien. ¿Sí? Todos estos pequeños orificios. Aquí se ve mucho mejor, ¿sí? Entonces es un endotelio que va a tener diferentes orificios. Y bueno, pues aquí vemos la otra parte. ¿Qué creen que sea esta célula? ¿Tiene muchos? Son los podocitos, ¿de acuerdo? Entonces va a ser así como una araña. Va a estar rodeando los vasitos del glomérulo. Una célula muy bonita. Bueno, entonces aquí vemos, si nosotros hiciéramos una micrografía electrónica, ¿sí? Entonces, esto sería lo que ya podríamos alcanzar a ver, ¿sí? ¿No? Ya no solo como la estructura macroscópica, sino ya algo un poco más específico. Entonces, que yo les dije, bueno, pues es que vamos a ir caminando por dentro del vaso. Entonces, imagínense que nosotros estamos caminando aquí adentro del vaso, ¿sí? Aquí, bueno, se debería de ver pues la sangre, los eritrocitos, que bueno, aquí ya se verían enormes, porque ya estamos hablando de una micrografía electrónica, pero aquí esta ya nos permite ver el endotelio fenestrado, ¿de acuerdo? Estos son estos pequeños poros que observamos aquí, que los habíamos visto en la diapositiva anterior, y bueno, aquí vemos la membrana basal, que es esta estructura, y es bien importante que se sitúen, porque ya ahorita vamos a empezar a hablar de los mecanismos de daño, y tiene que ver dónde se deposita el complejo, y dónde van a ver ustedes la lesión en caso de que vean la micrografía. Y aquí vemos, bueno, pues todos los procesos, los podocitos, ¿no? Los procesos de los podocitos. Aquí, si se fijan, pues también aquí hay espacios, y en estos espacios va a haber unos pequeños diafragmas, que en condiciones normales, pues no me tienen que dejar pasar proteínas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, no, es que tiene infección de vías urinarias y tiene proteinuria, ¿ustedes qué dirían? ¿Es de vías urinarias o ya es un proceso a nivel renal? Claro, una infección de vías urinarias. Si el riñón está funcionando bien, ¿les puede o no les puede dar proteinuria? Claro que no. Cuando ya tú hablas de que hay proteínas en la orina, estás hablando de que ya hay una pielonefritis ahí, cuando menos, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿por qué? Porque entonces, para que haya presencia de proteínas de albúmina en la orina, es importante que ya haya habido un daño a este nivel. ¿De acuerdo? Entonces sí que no los mareen con que, ay, tiene una infección de vías urinarias y tiene albuminuria. No, a ver, espérame. O sea, sí puede tener una infección de vías urinarias más alguna otra cosa. O no es infección de vías urinarias. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes bien alertas con eso. ¿Ok? Sí, casi siempre cuando nos reporten proteinuria, albuminuria y todo, como muchas veces lo miden por los dípticos estos del examen general de orina, hay que repetirlo, pero si vuelve a salir, aunque sea mínima, hay que estudiarlo. ¿De acuerdo? Porque si no, por ejemplo, en el caso de los niños, pues al rato voy a ver un adolescente en hemodiálisis, ¿no? Eso no se vale. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ahorita les voy a estar presentando este tipo de esquemas y este tipo de micrografías electrónicas. Pero bueno, pues aquí ya, acuérdense que nosotros vamos caminando dentro del vaso sanguíneo. Aquí está el endotelio, se lo repito mucho para que no se nos pierda, y así cuando lo lean va a ser mucho más fácil. Y aquí vemos, bueno, nuestra célula endotelial. Aquí vemos nuestra membrana basal, que aquí se las están poniendo en color gris. El endotelio se los ponen en color amarillo y los podocitos en verde. Aquí, bueno, pues igual, no está coloreado, pero bueno, pues vemos el endotelio, vemos la membrana basal y vemos los podocitos que están por fuera. ¿De acuerdo? Y bueno, pues el mesangio. El mesangio que está en esta. ¿De acuerdo? Ok, entonces, bueno, acuérdense que el glomérulo es una barrera, ¿sí? Que es selectiva por tamaño carga. Entonces, acuérdense que, bueno, pues sí, es una barrera de filtración, pero selectiva. Entonces, vamos a ver que la selectividad de la membrana, ¿cómo la va a realizar? Bueno, por el tamaño de la estructura que quiera pasar ahí o por la carga, ¿de acuerdo? Entonces, la carga eléctrica, pues, va a rechazar aniones. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son ciertos mecanismos de proteinuria, perdón por el color, aquí ya no lo corregí, mecanismos de proteinuria, que es lo que les describí anteriormente. Entonces, bueno, pues aquí tenemos diferentes barreras para que las proteínas que están circulando en sangre, miren, aquí ya les dibuja los eritrocitos, imagínense que ustedes van sentados aquí en el eritrocito. Entonces, ustedes ven las proteínas y verían claramente, como el ser carga negativa y la membrana tener carga negativa, va a haber un rechazo, ¿no? Entonces, en condiciones normales, la proteína no pasa a través de la membrana. Entonces, aquí... ¡Ay, mi flecha! Mi flecha. Ok, ya. Aquí. Entonces aquí nosotros vemos las diferentes barreras, ¿no? Tenemos el endotelio, que no lo debería dejar pasar, la membrana basal, que tampoco lo debería dejar pasar, y los pedícelos de los podocitos, que bueno, pues en condiciones normales tampoco dejarían pasar. Miren, aquí ya les hacen una amplificación de esto, entonces aquí normalmente la proteína no tendría por qué pasar, a menos que hubiera un daño aquí, ¿de acuerdo? Pericitos. ¿Perdón? En pericitos. ¿En los tres? Okay. O sea, tiene que haber en general un daño en la membrana basal para que esto pase. Porque a veces, por ejemplo, el complejo inmune puede brincar el endotelio y se queda aquí depositado entre lo que es el endotelio y la membrana basal. Y me va a dar lo que nosotros conocemos como un síndrome nefrítico. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a describir qué es. Y a veces, o sea, son complejos muy pequeñitos que incluso me brincan esto y se pueden depositar aquí, en esta parte, entre la membrana basal y los pedícelos. Y esto clásicamente me va a dar un síndrome nefrótico. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes observen, ahorita que veamos lo que es síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, cómo la localización de estos inmunocomplejos me va a dar la clínica de ese paciente. ¿De acuerdo? Sigo con mis colores rojos, pero bueno. Entonces, vamos a ver, que, bueno, para que se lleve a cabo una proteinuria glomerular,
tiene que haber una disminución de las cargas negativas en la pared capilar glomerular, ¿de acuerdo? Puede ser que negativo, rebote, ¿no? O sea, no lo va a dejar pasar, ¿sí? No va a tener la posibilidad de adherirse para pasar. Entonces, si se reduce por alguna circunstancia la carga negativa de la membrana, entonces, bueno, ahí la proteína puede tener alguna oportunidad de atravesar, o bien que haya cambios estructurales en la membrana basal que aumenten el tamaño del poro, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las enfermedades de cambios mínimos, ¿sí? Esta estructura de los pedícelos, estos diafragmas que existen normalmente están como dañados, no cierran adecuadamente, entonces ahí se permite. O bien, la otra opción, que la presión adentro del vaso sea muy alta, ¿de acuerdo? Es por lo que dicen, no, la hipertensión es la enfermedad silenciosa. Sí, claro, o sea, está aumentando la presión adentro del vaso, tarde o temprano va a comenzar a generar un daño a nivel renal, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que en condiciones normales, pues bueno, tenemos aquí las cargas negativas, que obviamente van a rebotar. Aquí les simulan en estos círculos rojos lo que es la albúmina. Entonces vamos a ver cómo en condiciones normales es rebotada, ¿no? No tiene permiso de pasar hacia el espacio urinario. Pero cuando empieza a haber algún daño en alguna estructura de la membrana, de la membrana basal, pues bueno, entonces esta albúmina feliz de la vida puede vencer estas resistencias y pasar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre cualquiera de estas situaciones que les acabo de describir, o un aumento en la presión, sí, un hipertenso que está todo descontrolado, aunque digan es que yo me siento bien, ¿sí? El problema es que se van adaptando, se van acostumbrando a esas presiones, pero empiezan a tener daño, ¿de acuerdo? En la estructura, o bien, por ejemplo, en la enfermedad de cambios mínimos, en donde estos pedícelos de los podocitos, o sea, estas extensiones de los podocitos, sufren un daño y se empiezan como a fusionar. Entonces empiezan a dejar de repente entre unos y otros espacios más amplios, y entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues la albúmina, pues, pasa feliz de la vida a través de la membrana basal, y ya se fuga hacia el espacio urinario, ¿sí? Acuérdense que estamos nosotros caminando adentro del lumen y el espacio urinario es por fuera de los ovocitos. ¿De acuerdo? Se lo repito porque de repente ahí es donde se me pierden. Entonces, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ¿qué vamos a ver en esos pacientes? Pues proteinuria, unas proteinurias muy importantes, y a consecuencia, ¿ustedes qué creen? Si hay proteinuria muy importante en sangre, ¿qué va a ocurrir? Hipoalbuminemia, claro. Pues sí, si se está jugando además, va a disminuir la cantidad que hay en sangre, ¿de acuerdo? Son pacientes que les van a llegar así completamente dematizados, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a ver este tipo de situaciones. Y miren, este cuadro es de un libro ya viejito, pero bueno, pues ya, lo básico no. Y bueno, aquí les ponen pues los diferentes mecanismos de proteinuria que pueden existir en la enfermedad glomerular, dependiendo cuál es el tipo de depósito de anticuerpos, el tipo de estructura lesionada, el complemento, que es lo que se daña. Y bueno, pues vamos a ver las diferentes expresiones clínicas de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí les digo, bueno, pues ciertos linfocitos T sensibilizados pueden generar daño en las células epiteliales glomerulares. ¿Cuáles son las células epiteliales glomerulares? Los podocitos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que, bueno, pues esto por consecuencia nos va a dar una proteinuria nefrótica, ¿sí? Y a nivel clínico, pues nosotros vamos a ver una enfermedad de cambios mínimos o una glomerulosclerosis focal y segmentaria, una nefropatía membranosa, etcétera. O sea, aquí ya les empieza como a juntar todo el rompecabezas, ¿no?
Entonces, si yo tengo esto, me va a dar esto, y en consecuencia voy a ver esto, y mi diagnóstico va a ser como tal, ¿no? Idealmente en nefro, algo que sí se hace mucho son biopsias renales, porque el diagnóstico histopatológico es muy importante, ¿sí? Es muy determinante en el tratamiento y en el pronóstico de esa enfermedad, ¿de acuerdo? Sigo con el rojo. Bueno, entonces vamos a ver diferentes mecanismos. Podemos tener daños glomerulares no inflamatorios en el síndrome nefrótico, cuando vemos, por ejemplo, daño en la célula epitelial visceral, o bien en formación de complejos inmunes subepiteliales, cuando nosotros vemos en dónde, entre qué estructuras, cuando yo les digo, son complejos inmunes subepiteliales, ¿entre qué estructuras va a estar el complejo inmune? Entre el endotelio y la... Más fuerte. Sí, entre el endotelio y la membrana del... Exacto, así, ¿sí? Entonces va a estar entre los podocitos, que son las células epiteliales, y la membrana basal. Entonces, ahí nosotros vamos a decir, bueno, pues voy a tener datos clínicos de un síndrome nefrótico. Un paciente que va a tener proteinuria, que va a tener hipoaluminemia, hipocomplementemia, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Mencionaba que la diferencia entre nefrótico y nefrítico es o sea, como mencionas, la ubicación en la que se encontraría El complejo. el complejo, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay alguna forma de que se pueda saber cuándo está entre una estructura y cuándo está entre otra? Claro, con una biopsia. Lo que haces es ese paciente, si tú dices, sobre todo cuando van comenzando, es lo que decía el maestro, por ejemplo, hay diagnósticos que son del metro, ¿no? O sea, así, sientes en el metro y ya sabes que tiene que hacer. Lo interesante de la medicina es no llegar a ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, si tú dices, este paciente ya está empezando a tener proteinuria, por ejemplo, un niño, ¿no? Tiene proteinuria, yo no quiero que ya cuando yo diga, ay, tenía síndrome nefrótico, es porque ya me llegó hinchado a todo lo que da, ¿no? Si de repente yo en fases tempranas empiezo a detectar una proteinuria, ya no me gusta, con el nefrólogo, que le haga su biopsia y que determine si hay algún problema y que lo detenga. ¿De acuerdo? Entonces sí, no hay que esperarse que sean diagnósticos de metro, como decía mi maestro. ¿De acuerdo? Eso es lo interesante de la medicina, de tenerlo antes. ¿Sí? Ok. Y bueno, por otro lado, lo que es el daño glomerular inflamatorio, que nosotros hablamos de lo que es el síndrome nefrítico, y sabemos que, bueno, la formación van a estar en el subendotelio, o bien localizados en el mesangium. Y vamos a ver, bueno, la presencia en algunas enfermedades, anticuerpos antimembrana basal, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, o los ANCAs famosos. Entonces, bueno, vemos que muchas veces en estos síndromes glomerulares hay algunos que nos predisponen a una declinación rápida de la función renal. Por ejemplo, el síndrome nefrítico, pues va a ser mucho más inflamatorio. ¿En dónde van a estar los complejos del síndrome nefrítico? Se los acabo de poner ahorita. A nivel subendotelial. Entonces, ¿en dónde? ¿Entre qué y qué? Entre membrana y el endotelio, pues. Exacto, entre la membrana y el endotelio. Entonces va a tener más contacto con el torrente sanguíneo y va a poder jalarnos células inflamatorias. ¿Sí? Va a ser como un antígeno más presente, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces el nefrítico es como más agresivo. Mucho más agresivo. Por eso les pongo esta flecha. O sea, nos da una inflamación mucho más intensa. Y esto lo vemos mucho en las glomerulopatías, glomerulonefritis rápidamente progresivas. El riñón se funde en horas. ¿De acuerdo? En lo que ustedes pensaron si le hablaban o no al nefrólogo, ese paciente al día siguiente está en hemodiálisis. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando les llega un paciente pues muy hipertenso, con hematuria, proteinuria, aguas. ¿De acuerdo? Ahí de inmediato, ¿sabes qué? Mejor me traigo el nefrólogo y que se haga cargo. ¿De acuerdo? Porque ahí lo que hacen es en ese momento biopsia e inician tratamiento, incluso antes de que les llegue el resultado, ¿no? Porque horas son vida del riñón. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vemos que, bueno, en el síndrome nefrítico vamos a observar una hematuria macroscópica recurrente, microhematuria o proteinuria,
o microhematuria aislada. Entonces, la hematuria es bien importante y sobre todo cuando vemos eritrocitos dismórficos, pues aguas, ¿no? O sea, sí podemos tener hematuria en las infecciones de vías urinarias. Y no quiere decir que hematuria es igual le hablo al nefrólogo, no, claro que no. Pero si esos eritrocitos son dismórficos, quiere decir que ya tuvieron que pasar apretados por una membrana, ¿no? Entonces ahí aguas con eso. O sea, siempre pidan, sí, que no solo le reporten el lápiz, es, a ver, al microscopio cómo se ven, ¿no? Y ya vemos. Ok, y en el nefrótico, bueno, pues proteinuria sintomática. Que a veces puede ser asintomática hasta que se empiezan a hinchar, ¿no? Ya en fases más avanzadas. Y bueno, sabemos que, pues obviamente, pues el glomérulo es altamente susceptible al depósito de complejos inmunes o a formar o atrapar los complejos inmunes. Pues obviamente porque tiene un alto flujo plasmático, el 20% del gasto cardíaco pasa a través del riñón, entonces pues, obviamente está como sometido constantemente a esto, porque bueno, pues tiene una alta presión intraglomerular y tiene una alta permeabilidad capilar. Entonces el riñoncito pues es fácil, ¿no? Es muy bueno, pero es fácilmente lesionable. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vemos, estos son complejos, supongamos que son complejos inmunes, entonces los podemos tener a nivel subendotelial o endotelial, aquí está la membrana basal, subepitelial y mesangial, ¿no? Aquí es donde estaríamos viendo. Y fíjense, en la microscopía electrónica, pues no se ven circulares así todos bonitos, se ven como unas manchas ahí, que ahorita ustedes van a observar. Entonces, bueno, cuando tenemos daño de la célula epitelial visceral, pues es muy frecuente que tengamos síndromes nefróticos más severos. Entonces, si nosotros lo vemos esquematizado, pues se vería así, más o menos. Si se fijan, estos procesos de los pedícelos, los podocitos, en algunas zonas están tan dañados que empiezan como medio a fusionarse y hay espacios que me dejan por acá muy grandes entre una fusión y otra, y por aquí, bueno, fácilmente pueden pasar las proteínas, ¿no? Y esto sería lo que veríamos en una glomerulopatía por cambios mínimos. Recordemos endotelio, este es el mesangio, estos son los podocitos. Ok. Y bueno, en el caso de la presencia de los complejos inmunes subepiteliales, vamos a ver que a veces los vamos a ver formados in situ por la acción de anticuerpos dirigidos contra antígenos endógenos, como es el caso de la nefropatía membranosa, o antígenos exógenos, las drogas. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver que no hay una respuesta inflamatoria glomerular porque se ubican en un sitio que está fuera del contacto de la circulación, ¿no? Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, pues no está tan en contacto con la circulación, entonces la respuesta inflamatoria no es tan agresiva como la que observamos en el... Entonces aquí, si nosotros pudiéramos ver, en el caso de una glomerulopatía membranosa, pues fíjense cómo pasan estos anticuerpos, forman los complejos inmunes y se van depositando, ya atravesaron aquí endotelio, atravesaron membrana basal y se empiezan a localizar aquí, entre los podocitos y la membrana basal. Y en la micrografía electrónica, pues empiezan a ver estructuras como unas manchas, como hiperpigmentadas, ¿no? Entonces aquí vemos en condiciones normales y en condiciones con depósito de complejos inmunes. ¿Sí alcanzan a ver aquí estas manchas negras? Ok. Entonces, si yo les pongo, ¿alguien me puede decir dónde las ve? Como un rosario aquí, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Estos son los depósitos. ¿Sí? Aquí, en esta micrografía electrónica, nosotros podemos ver qué célula es esta. No, acuérdense. Ustedes van caminando aquí adentro. Acuérdense que ustedes van caminando dentro del vaso.
Entonces, ¿esta célula cuál es? Fuerte. Endotelial. Sí, doctor. Fuerte, fuerte. No se preocupen si de repente nos equivocamos, porque no pasa nada. ¿No? El chiste es como irle avanzando. No pasa nada. Entonces, sí, aquí tenemos la célula endotelial. Miren qué bonita. Y aquí se ve todo su epitelio fenestrado. Aquí la membrana basal. Pero bueno, pues esta membrana basal, si ustedes se fijan, se ve como tipo engrosada, ¿no? Se ve como no normal, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos los podocitos que se ven aquí. Y esto, pues ya hacia afuera, pues estaría el espacio urinario, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, por otro lado, bueno, pues tenemos los complejos inmunes subendoteliales o mesangiales, que eso lo podemos ver en enfermedades como la glomerulonefritis postinfecciosa, la nefropatía por IgA, el lupus o las membranoproliferativas. Vamos a ver la formación en algunas de ellas de complejos inmunes in situ con atrapamiento o bien con atrapamiento de complejos inmunes circulantes. Pero bueno, pues acuérdense que para que este complejo se determine dónde se va a depositar, pues depende del tamaño, de la carga y si hay o no daño estructural, del aumento de la presión, etcétera. O sea, eso es lo que va a determinar, ¿sí? ¿Dónde se va a depositar ese complejo? Ay. Y bueno, vamos a ver que se va a desencadenar inflamación glomerular, como muy importante, porque se ubican en sitios con acceso a la circulación. Entonces, ahí vamos a ver francamente el paciente con síndrome nefrítico, ¿no? Proteinuria, hematuria, hipertensión. Importante. ¿Sí? Pero, y fíjense cómo se va deformando tan importantemente el glomerular. Aquí, por ejemplo, están localizados a nivel mesangial, ¿no? Y aquí podemos ver algunos otros complejos a nivel subendotelial. Fíjense cómo, bueno, se dice subendotelial, están aquí entre lo que sería el endotelio y en la membrana basal. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ¿a quién están viendo aquí? ¿Qué les parece que es esta célula? Está la verde. Tenemos aquí dos verdes. Una, que es la célula epitelial del glomérulo, que es el podocito. Y este es un neutrófilo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, si ustedes van caminando por aquí, bueno, pues ya no irían solos, irían acompañados, ¿no? O sea, aquí ya vendrían todas estas células inflamatorias, neutrófilos, por ejemplo, macrófagos, etcétera, a localizarse en el sitio de la inflamación, porque ahí tienen como un foco rojo muy evidente, ¿de acuerdo? Que es un sitio donde deben de acudir. Entonces, por ejemplo, aquí les ponen incluso glomerulonefritis membranoproliferativa. En la estructura, esto sería lo que veríamos, ¿no? Los depósitos de los complejos inmunes, aquí a nivel subendotelial, pero también a nivel mesangial. Por otro lado, tenemos, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? Está fácil, ¿no? Es fácil. Ok, aquí vemos los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Se puede ocurrir, es otro mecanismo de glomerulonefritis. Como lo que conocemos, bueno, la enfermedad de Goodpasture, ¿no? Que es lo que veíamos, muy clásica. En las hipersensibilidades. Y vemos, bueno, autoanticuerpos dirigidos contra un antígeno definido, ¿sí? O sea, este autoanticuerpo exactamente no tendría que formarse, pero por algunas circunstancias genéticas se forma. Sí se relaciona también a tabaquismo. Y bueno, vemos que está dirigido contra una porción del colágeno tipo 4 de la membrana basal del glomérulo. Entonces aquí vemos que hay una activación muy importante del complemento, mediadores de la inflamación. Característicamente nos va a dar un síndrome nefrítico con formación de crecientes y declinación rápida de la función renal. Entonces, la enfermedad de Goodpasture es una causa de estas glomerulonefritis que pueden ser rápidamente progresivas, ¿no? Así que le funde el ¿sí? ¿No? Ah, ok. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos ver, bueno, pues, si nosotros observáramos aquí el glomérulo, aquí estamos viendo una microscopía óptica
Entonces aquí vemos cómo incluso hay algunas áreas de formación de crecientes del glomérulo. Ahorita ya les presento un esquema para que les parezca como más claro, pero aquí en el centro es como el glomérulo y por fuera se está formando como una capa fibrosa. Si se fijan, aquí se ven las fibras de colágeno, ¿no? De esta capa fibrosa que se está formando. Y bueno, pues es como un tipo de cicatrización del riñón. Y eso ya no revierte. ¿De acuerdo? Entonces ya cuando llegue a ese punto de cicatrización, bye. Aquí vemos los complejos, ¿sí? En una microscopía electrónica, en una por inmunofluorescencia. Entonces aquí vemos todo lo que se ve verde brilloso, que son los depósitos de los inmunocomplejos contra la membrana basal glomerular. Tenemos otras causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Sabemos que estos nos van a favorecer las vasculitis de grandes y de pequeños vasos y característicamente vamos a encontrar anticuerpos ANCAS, los famosos anticitoplasma de neutrófilos, como los PANCAS, los CANCAS. Los PANCAS los vamos a ver mucho en el PAN, en las vasculitis renales, los CANCAS en el Wegener, ¿no? Es como muy clásico. Entonces aquí vamos a ver necrosis glomerular focal, con formación de crecientes, un síndrome nefrítico y bueno, pues una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y bueno, aquí se ven los CANCAS y los PANCAS, ¿no? Aquí se ve por inmunofluorescencia, donde se depositan los CANCAS y los PANCAS. Y aquí vemos qué es lo que va ocurriendo en el glomérulo. En condiciones normales nosotros vemos así nuestro glomérulo, ¿de acuerdo? Digo, esquematizado, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos ya la formación de estos complejos a nivel glomerular o el depósito? Pues empiezan a llegar muchas células inflamatorias, aquí les ponen la infiltración muy importante de lo que son los macrófagos, y bueno, pues el depósito de fibrina y fibronectina en el espacio periglomerular, y si se fijan cómo esto, esta llegada de estas células inflamatorias nos va a generar una ruptura en la membrana basal glomerular. Entonces, si se fijan aquí, van a empezar a llegar todas estas células que me van a empezar a generar una proliferación epitelial y, bueno, posteriormente una cicatrización. ¿De acuerdo? Aquí en el espacio periglomerular, hasta que, bueno, la unidad funcional se pierde completamente. Pero esto puede ocurrir rápido. ¿De acuerdo? Eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Y eso era del cafecito. Listo, muchas gracias. Doctora, Sí. ¿hay alguna bibliografía que nos recomiende para revisar estos temas? ¿Cuál azul? Mira, tengo un artículo aquí. Ay, no lo tengo. Les voy a mandar un artículo para que lo lean. Digo, yo se los estoy dando como muy general. Ya este artículo ya trae cosas como muy específicas. Hay un artículo muy bonito que salió en el 2017 y está medio viejito, pero sí, ahí lo pueden leer. Tengo uno en inglés y uno en español, les mando los dos. Sí, para que lo lean, pero ¿qué les pareció fácil o difícil? Pues no está muy difícil. Fácil, ¿no? ¿En línea tienen alguna duda? No, doctora, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias.